Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Ojo Clínico. Como cada semana, les agradezco que nos acompañen, ya con 20 años. Hoy es martes y estamos en vivo, y creo yo que son las 22. Muy bien, no, perdón, las 22:02. Les digo cómo voy a hacer el programa de hoy. Primero voy a tener el gran gusto de tener en el piso, ya está sentado con nosotros, al embajador de Portugal. Atención, los portugueses que nos ven por la zona, al embajador de Portugal en la República Argentina, embajador Enrique Silveira Borges. Vamos a hablar de una cantidad de temas que tienen que ver con Portugal, con la Argentina, con la relación de Portugal con la Argentina, con la música portuguesa. Y a su lado, acompañándolo, el doctor Pérsico, buen amigo, que ha hecho las gestiones para que estuviera el embajador con nosotros. Después de eso, vamos a estar, y vamos a pedirle, sí, a Irlanda que los tome, con 3 personas. Se va a hacer un curso en la ciudad, digamos, auspiciado por la Universidad Católica Argentina, sobre el método Billings. Ya van a ver de qué se trata. Tiene que ver con la fertilización en las personas. Las vamos a mostrar, sí. Bueno, allí sentadas, a la izquierda está la esposa de mi gran amigo, el doctor D'Agostino, que ella no va a estar en pantalla. A su lado, la licenciada Erika Vargas, ¿digo bien? Dije bien. Y a su lado está el geólogo, no teólogo, geólogo, Gustavo Machado. Ambos son instructores de este método Billings, que vamos a hablar en la última parte del programa. Permítanme entonces, gracias, permítanme pasar algunos parroquiales. Hay un ciclo cultural en el Colegio de Esquivanos que, como ustedes saben, todos los años se hace. Este año, el viernes 25 de abril, Manuel Fraga, que lleva el mismo nombre que el gran político gallego. Hoy vamos a hablar algo de Galicia también. Manuel Fraga y Elena Cullen, un recital que se llama Al fin solos. Viernes 25 de abril, 20-30 horas, 13, 47 y 48. Se llena, la entrada es libre y gratuita. Se llena esto, así que estén un rato antes. Nos tienen acostumbrados a muy buenos espectáculos. Y va a ser, lleven un alimento para entregado al hogar Cera del padre Mario Ramírez. La segunda cosa que tengo para comentarles, se hace una charla informativa sobre el ingreso a la carrera justamente diplomática. Pero qué cosa, esto yo no lo tenía. Hoy tenemos un embajador aquí. Así que cualquiera que vaya a este curso se va a poder parecer, después de estudiar unos 60 años, a ser un embajador. Esto es martes 29 de abril, 18 horas, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, aula 10 de la UCALP, en 57, 13 y 14. Muy bien. El disertante es el embajador Juan Carlos Valle Rally, que es el director del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Insisto entonces, martes 29 de abril, 18 horas, ¿cómo se ingresa a la carrera diplomática? Bien, quiero hacer un cortísimo comentario político. Veía el otro día en el canal alemán de la Deutsche Welle, que lo tenemos en la misma pantalla que ustedes nos están viendo ahora, un reportaje sobre lo que estaba pasando en Europa, puntualmente sobre lo que está pasando en Crimea. Esta historia muy complicada con Rusia, esto que parecía una cuestión de historia, de poemas antiguos de Rudyard Kipling, carga de la caballería ligera, hace 200 años ha vuelto. Pero lo que quiero referirme es que la gente que hablaba en esta mesa redonda sobre estas cuestiones, hablaban de un término, como aquí se habla de peronismo o de kirchnerismo, ellos hablaban de putinismo. Putinismo. Y cuando charlaron también un poco más sobre este asunto, hicieron alusión a lo que había pasado en Rumania con Ceausescu, y alguien habló de putinesco. Esto dicho en alemán, y en Alemania no tiene mucho significado, pero dicho en la Argentina, estos términos ambivalentes y aplicados a la política nuestra, hay mucho en nuestra política de putinismo y hay mucho en la política nueva de putinesco.
sobre todo ahora. Ustedes saben que yo pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata, orgullosamente, pero hay tanta complicación para tratar de, digamos, de terminar de elegir a las autoridades, que veo un poco en nuestra, hablo de todas las facultades, de todas, veo en nuestra situación académica bastante actividad putinista, o si quieren ustedes, bastante actividad putinesca. Insisto, esto tiene que ver con el idioma alemán y cualquier relación estrecha con el idioma español es una mera coincidencia. Presento a las dos personas que están con nosotros. A mi lado, el embajador Enrique Silveira Borges. ¿Digo bien? Perfecto. Lo dije bien. Bienvenido al programa. Gracias, muchas gracias. A su lado está el doctor Juan Carlos Pérsico. Gracias por venir, Juan Carlos, y por hacerla las veces de ayudar a traer al embajador. Un placer estar de nuevo aquí. Un gusto. Bueno, usted es el embajador de Portugal en la Argentina. Representa a su país en toda la Argentina. Exacto. Bien, y tiene sus oficinas en Buenos Aires. Claro. Muy bien. Se le agradece además que haya venido al programa porque hay un trecho, justamente decía Borges, Jorge Luis Borges, el nuestro, que lo mejor que le gustaba de La Plata era el viaje de regreso a Buenos Aires. Bueno, pero esperemos que este no sea el caso con usted. Bueno, embajador, ¿hace cuánto que está entre nosotros? Hace casi al día 2 años. Llegué, 2 años. Sí, llegué en principio de abril de 2012. Ya con categoría de embajador. Sí, bueno, Sí, no, por me refiero, supuesto, sí, no, sí. a lo que me refiero es esto. En algunos casos llegan representantes que después ascienden a embajador en el país, pero usted ya vino como embajador. No, en nuestro sistema, bueno, nuestro gobierno, cuando hace la propuesta de nominación de un embajador, de acreditación de un embajador, el embajador ya tiene ese cargo, esa categoría, porque si no, no puede, digamos, esa es una condición para el gobierno portugués solicitar, en este caso, al gobierno argentino la acreditación, son términos Sí, un poco sí. técnicos, No, pero la acreditación de esa persona como embajador, pero la condición es que esa persona ya sea embajador. Ese rango. Y Sí, usted exactamente. Usted presentó sus credenciales. ¿Ante quién? Yo presenté ante la señora presidenta. Ajá. Sí. Usted sabe que es platense ella, es de esta ciudad. ¿Sabía usted eso? Sí, claro. claro. Muy Claro. bien. Bueno, ese es un privilegio que no hemos tenido otros aquí, pero bueno, de conocerla personalmente. ¿Usted fue embajador en otros sitios antes? Sí, yo fui cuando estábamos charlando hace poco, tengo muchas historias para contar, no solo a mis hijos quizá no me escuchan tanto como espero me escucharán mis nietos. Está muy bien. Bueno, pero tengo muchas historias, creo, no habrá tiempo de contarlas acá, porque fui embajador en Arabia, En Riad, me decía. en Riad de 2004 hacia 2007, después 2007 hasta 2012, ahí fue un periodo un poco más largo, estuvo en Corea del Sur, pero como otros embajadores ahí, yo también estaba acreditado, de nuevo este término técnico, es decir, también representaba a mi país en Corea del Norte. Entonces, había varios embajadores ahí, occidentales, europeos y otros también que estaban acreditados, digamos, en los dos países, en Seúl y en Pyongyang. Y después, como en abril, Acá llegué Buenos Aires. a Buenos Aires. Permítame una pregunta inicial en esta cuestión. Si usted tuviera que resumir en 2 palabras la gran diferencia de esas culturas, digamos, del mundo árabe y del mundo amarillo, por llamarlo de alguna forma, con nuestro medio. Usted ya venía de Europa y esto es bastante europeo, muchas cosas, pero ¿cuál es la gran diferencia que... ¿Usted conocía la Argentina? Yo conocía la Argentina, pero, digamos, había estado acá solo 2 veces. 2 veces, una en misión y otra particularmente, digamos, en carácter privado, cuando estaba en Brasil, porque mi primer destino fue justamente Brasil, en los años ya lejanos, los años 80. Estuve ahí en Brasilia,
fue mi primer destino, y entonces ahí, bueno, fue la primera vez cuando he venido a Buenos Aires, he conocido Buenos Aires. Y bueno, yo no imaginaría que un día Como tendría, embajador. digamos, la felicidad Bueno. y el privilegio de representar a mi país en este Se lo agradecemos. tan lindo país. Se sí. lo agradecemos. Primera cosa que ha visto como gran diferencia entre Corea y Sí. nosotros. Bueno, hay tantas diferencias que es un poco difícil Ese es el resumir. resumen. Bueno, la diferencia más obvia para nosotros que hablamos portugués y que intentamos hablar castellano Y lo hace muy bien. es la lengua. Bueno, ahí, bueno, yo hice un esfuerzo para hablar coreano, pero después de un rato, bueno, yo decidí que o concentraba todo, casi mi tiempo en aprender el coreano, o aprendía más sobre el país, las dos cosas, o hacía otras cosas, Está como muy embajador, las dos cosas, bueno, no tenía, digamos, disponibilidad. Entonces, esa es la primera diferencia muy obvia para un portugués como yo, la lengua. Y la lengua, claro, te facilita el acceso, Seguro. la comprensión, y bueno, y después para nosotros esto es como estar en casa, ¿no? Lo es. Bueno, es como estar en casa. Cuando venimos acá, mi mujer le preguntaba, entonces, ¿cómo está la adaptación? Una pregunta que se hace siempre a los diplomáticos y a la familia. Y yo decía, pero ¿qué adaptación? No es necesaria. ¿Qué adaptación? No es necesaria adaptación. Son culturas. Nosotros, bueno, hacemos parte, como usted lo sabe, de esa conferencia iberoamericana. Entonces, Portugal, España, Brasil, los países de habla castellana de Latinoamérica, son parte de una cultura común. Claro que hay diferencias importantes entre la cultura, digamos, lusitana y la cultura de raíz hispánica. Hay diferencias también importantes, pero, digamos, de estos dos aspectos, la lengua y la cultura, son digamos, lo que hace la diferencia de inmediato para, digamos, un portugués que viene acá. Eso facilita todo, facilita los contactos, el tránsito, bueno, todo, un poco de todo, la comprensión de la cultura. Bien. Y son culturas que nos están más próximas. No quiere decir que yo no haya también, digamos, disfrutado muchísimo de Corea, pero digamos, la adaptación, en ese caso podemos hablar en una adaptación, es más lenta, ¿no? Es más lenta. Eso, Sobre seguro. todo si uno trata temas tales como el vino tinto, por ejemplo. Debe ser bastante difícil en Corea. No, los coreanos, bueno, sobre todo las jóvenes generaciones. ¿Ah, sí? Sí, son amantes del vino tinto. Bueno, cuando uno va a un restaurante, sí, verdad. Bueno, casi los jóvenes, bueno, no todos, pero muchos tienen su botella de vino ahí en la mesa. Una se sorpresa. está, digamos, y el consumo de vino ha crecido enormemente. Incluso portugués, pero portugués, chileno, argentino, francés, bueno, todo. Bien. Juan Carlos, ¿cuál es tu relación con el embajador? Digamos, ¿por qué lo conociste? Porque yo sé que está muy ligado al mundo diplomático, pero en este caso... Bueno, lo invitamos a dar una conferencia ¿Sobre qué al tema? Colegio de Abogados de La Plata sobre Portugal Ajá. en el mundo actual. Y bueno, de ahí se generó una amistad. Claro. Y bueno, por eso el embajador. Está hoy aquí. Bien. Permítanme hacerle esta otra pregunta que tiene que ver con las raíces portuguesas en la Argentina. Nosotros tenemos una gran inmigración española e italiana, europea en muchos casos, pero, digamos, de lo de España, yo entiendo que es una inmigración básicamente del siglo XIX. Si bien había españoles aquí antes, la gran inmigración. La inmigración portuguesa a estas tierras, ¿de cuándo data? ¿Es anterior? Es Sí. anterior. Le voy a contar, bueno, algo que leí, que yo incluso no tenía una idea tan precisa, pero ahora no le puedo citar de memoria. No hay problema. Pero hay más de un historiador argentino que se refiere a que en el siglo XVII, mediados del siglo XVII, cerca de 25% de la población de Buenos Aires era de origen portugués, era portuguesa, perdón. Era un portugués. Con certeza. Sí, eran portugueses de judíos portugueses. Claro. Judíos portugueses por el tema de la Inquisición. Bueno, entonces estamos hablando, claro, que en ese entonces Buenos Aires no era lo que es hoy, era una, digamos, una pequeña ciudad, ¿no? Decía, esto es un tema interesante. Quiere decir que Portugal, en época de la Inquisición, cuando, digamos, se puso tan difícil para una cantidad de cosas, Portugal recibió
¿Recibió también musulmanes? No, Portugal, bueno, Recibió Portugal, judíos. Judíos, sí, Sí, pero no, digamos, la influencia musulmana es una influencia que más de, digamos, Anterior, muy anterior, claro. muy anterior. Cuando muy estuvieron en anterior, el sur de España. Como, sí, en España, en Portugal estuvieron menos, casi 2 siglos que en España. En España estuvieron hasta los reyes católicos, ¿no? En Portugal, digamos que la unificación de Portugal se hace en el siglo XIII, ¿no? Entonces Portugal, en sus fronteras actuales, es quizá el país más antiguo de Europa. El país que tiene sus fronteras continentales, no estamos hablando aún, porque después hubo la expansión portuguesa, las colonias, todo eso, pero ahí no estoy hablando de Madeira y Azores, porque entonces eso también Portugal Hoy empezó sigue siendo Madeira. Claro. Buenos vinos en Madeira. Sí, muy buenos vinos, sí. Y las Azores también, claro. Vamos a ir a un corte 1 minuto, vamos a cortar 1 minuto, pero quiero dejarle una pregunta en el medio. Usualmente los países con sus vecinos se aman en las expresiones, nuestros primos, nuestros hermanos, pero en los hechos, en el caso de Portugal, tienen de un lado el mar y del otro lado nada más que España. Lo que quiero preguntarle, ¿cómo se llevan con los españoles? Pero, ¿me lo contesta cuando volvamos del corte? Cierto. Un segundito. Ya venimos. Agremiación Médica Platense, comprometida con la protección y promoción de la salud y con la defensa del trabajo médico. Clínica del Deporte. Excelencia en diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas. Centro acreditado por la Sociedad Internacional de Artroscopía, Rodilla y Medicina del Deporte, ISACOS. Ortopedia y traumatología. Deportología, cirugía y artroscopía. Rehabilitación. Isocinesia. Tratamiento del dolor. Reumatología. Aptitud física. Diagnóstico por imagen. Biomecánica de la marcha. Cardiología. Nutrición. Docencia e investigación. Turnos al 421-2929. Clínica del Deporte. Servicio de terapia intensiva pediátrica y neonatología del Sanatorio Argentino de La Plata. Atención de todas las especialidades con los más prestigiosos profesionales. Servicio de guardia a las 24 horas. Traslados en ambulancia de alta complejidad en toda la provincia de Buenos Aires. Servicio de terapia intensiva pediátrica y neonatología. Teléfono 427-4110 en el Sanatorio Argentino de La Plata. Calle 56, número 874. Lubriplat Oil Center, centro de lubricación para su automóvil. 7 entre 527 y 528. Teléfono 482-8415. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Disfrute la auténtica cocina italiana en Restaurant Mezzogiorno. Calle 5, entre 53 y 54. Reservas y delivery a los teléfonos 483-3954 y 483-3215. Restaurant Mezzogiorno. Bueno, seguimos.
Antes de que me conteste el embajador, sigue vigente la muestra del maestro Manchiola, el artista plástico, en el Museo Beato Angelico. Lo pueden ir a visitar todos los días. Le decía entonces, embajador, que los países vecinos tienen al otro lado de la frontera a sus hermanos. Claro. ¿Qué digo hermanos? A sus parientes más íntimos, a sus más queridos referentes. ¿Esto es así entre españoles y portugueses? Claro, bueno, las relaciones actuales entre Portugal y España son excelentes. Es nuestro principal socio comercial, las relaciones políticas son excelentes, tenemos también cumbres regulares entre los dos jefes de gobierno, bueno, las relaciones culturales también, bueno, podía Estamos hablar. viendo imágenes de Portugal, nos están acompañando atrás, podemos pasar el sinfín, eso, exacto, con ese plano, muy lindo. Eso parece ser un antiguo acueducto. Muy bien, y quiere decir que se llevan bien. Sí, sí, claro que hay diferencias, no solo por la historia, pero la identidad de Portugal es una identidad, como estaba diciendo, el país más antiguo de Europa Occidental, bueno, entonces tiene una identidad, una conciencia nacional muy fuerte. Y claro, España también, por supuesto. Claro. Hay diferencias culturales, diferencias de mentalidad, pero digamos, bajo ese cuadro que estaba hablando, también iberoamericano, pero hay diferencias incluso en el paisaje que estamos viendo. Claro. Sí, si uno, bueno, sí. Y ahí está Maritza, la gran Maritza, cantante sí. de fado. Claro. Sí, veo porque, sin duda, que antes de su nombre aparece embajador, porque ha tenido una respuesta muy diplomática que nosotros vamos a aceptar. Una respuesta diplomática. No, es verdad, sí. Pero así es, seguramente que así debe ser. Me comentaba Juan Carlos que, como dato histórico, el primer país que reconoció a las Provincias Unidas del Río de la Plata después de la Revolución de Mayo, De la Declaración de la Independencia. después de Argentina. 1816, fue Portugal, Fue Portugal. oficialmente. 1821. Antes que los norteamericanos, por ejemplo. Sí. Y antes que el Reino Unido. Y antes que el Reino Unido. 1825 el Reino Unido. Claro. ¿Verdad? Bueno, lo que sigue es esto. Los españoles, porque está todo junto allí en esa península, los españoles tuvieron creo yo, un gran auge y un gran crecimiento en el siglo XX, cuando, y sin entrar a poner ningún adjetivo, después del gobierno de Franco, de Francisco Franco, aparece un gobierno democrático. Bueno, y tuvieron un enorme crecimiento y eligieron una monarquía. Los portugueses en los años 60 también tuvieron gobiernos fuertes, Salazar se llamaba. Salazar y después Marcelo Caetano, que no estuvo ahí mucho tiempo, estuvo 3-4 años, y después hubo la inauguración de la democracia. Sí, pero hubo un golpe de Estado en esos años. Hubo un golpe militar el 25 de abril de 1974. Bien. Bueno, yo era muy joven, pero Exacto. bueno, viví esos acontecimientos de una forma muy intensa. Yo soy de Lisboa, estaba en Lisboa, incluso estuvo ahí presenciando al vivo, ¿no? Sí. los acontecimios. Tuvo, digamos, ese privilegio. Y hoy Portugal también puede decir que este cambio de gobiernos y de estilo de gobiernos en el siglo XX ha mejorado mucho, digamos, las condiciones de vida. Sí, adelante, sí. Esto es una cosa nuestra. Sí, perdón. Sí, claro, Portugal, bueno, en los años 40, era un país relativamente pobre. Portugal empieza, como además estaba diciendo, hay un surto también de crecimiento económico desde los años 60 y claro, pero no sin democracia. Después del golpe militar, lo que algunos llaman la Revolución Portuguesa, como Portugal tenía, digamos, un imperio, tenía colonias, Claro. hubo la descolonización, que es un hecho muy importante, ¿no? Y ahí la opción de los dirigentes portugueses, con el apoyo de la población, fue digamos, la integración europea, pero que ya tenía antecedentes, porque Portugal ya pertenecía a una otra organización, la EFTA, la Organización Europea de Comercio Libre, y tenía un acuerdo
hay mucha gente que no sabe esto, pero tenía un acuerdo ya en ese entonces la Comunidad Económica Europea en 72, pero digamos esa integración, porque claro, la condición de la integración en la Europa democrática es que el régimen sea democrático. Entonces después adherimos a la Comunidad Económica Europea en 1986 y bueno, nuestra economía benefició muchísimo de esa, digamos, de esa sociedad, de ser socios de la organización de la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, que es, digamos, que reúne las economías más desarrolladas del mundo, ¿no? Sí, seguro. En este tema, perdón, ¿sí? No, hay índices, bueno, por ejemplo, Sí. me estaba acordando, claro que eso no es solo, no se puede atribuir eso solo al cambio de régimen político, ¿no? Pero a todo, digamos, esa masa crítica que después vino con la democratización, con la integración europea. Todo. Por ejemplo, hay índices que son muy claros, por ejemplo, el índice de mortalidad infantil, bueno, que bajó muchísimo. ¿Cuál bueno, es la cifra? Bueno, la cifra era entre 100.000, no sé si era... ¿Cuánto? No recuerdo. Bueno, no me recuerdo exacto, pero 50 sería por ahí, bueno, bajó para 3 punto algo. Está mucho mejor que aquí, nosotros estamos alrededor del 10 por 1000, más o menos. Sí, sí. Entonces, bueno, y hay otros índices también que mejoraron, índices mejorado. de salud, bueno, claro, de expectativa de vida, que mejoraron muchísimo. Estamos hablando, ¿no? En un año, 2 años, estamos hablando en 2, 3 décadas, ¿no? Sí. Y entonces el país benefició muchísimo. Otro punto también en términos de la calidad de las infraestructuras, de la calidad de los servicios públicos. Bueno, quien va hoy a Portugal y ya ha estado en Portugal hace 30 años, nota la diferencia. La diferencia, ahí está. Bueno, la diferencia es muy visible en la calidad de las infraestructuras, de las telecomunicaciones, por ejemplo, que funcionan muy bien, la internet, todo eso, bueno, claro, las nuevas por supuesto, tecnologías, por todo eso. Todo eso hay una gran diferencia realmente. No estoy atribuyendo solo, no sería, digamos, intelectualmente, digamos, honesto, solo a un cambio de régimen político, pero lo que él posibilitó también, la integración europea, todo ese movimiento. ¿Cuál es la población de Portugal? Son 10 millones. 10 millones. Sí. Interesante, como 10 millones. No dice millones, 10 millones, es un porteño. Bueno, hago un esfuerzo. Un porteño absoluto, 10 millones. 10 palos, 10 millones, muy bien. Hay en Portugal también, algunos países europeos han optado, España, han optado por restaurar la monarquía. Aunque son gobiernos democráticos, han restaurado la monarquía. Había famosa la historia de Pedro II, fue aquel famoso emperador, a ver si me equivoco, portugués que se transportó con toda la corte a Brasil. ¿Esto fue así? No, fue Don Juan VI. Don Juan VI. Don Pedro, el primero emperador de Brasil, Don Pedro I. Sí. Bien. Es decir, que hay una casa real allí, esta casa real, la casa de Braganza, y todavía viven, y seguirán porque los descendientes continúan, miembros de esa casa real. ¿Aspiran al trono? ¿Hay algún sentimiento digamos, monárquico en Portugal? No, bueno, hay monárquicos. Yo tengo algunos buenos amigos que son monárquicos, pero incluso bajo el antiguo régimen, incluso bajo Salazar, nunca hubo una cuestión, digamos, de régimen monárquico o republicano. Y le digo, por ejemplo, digamos, el aspirante al trono de Portugal, que a lo que sé, vive en Portugal, continúa viviendo en Portugal, a veces es invitado también a ceremonias oficiales. Bueno, entonces esa cuestión de la forma, digamos, del régimen republicano o monárquico no es una cuestión, si bien que hay monárquicos, pero bueno, no serán una mayoría, creo, ¿no? Como dicen, lejos de una mayoría. No es un issue. Exactamente, no. Bien. Para hablar en porteño no es un issue. Está muy bien. O portugués, sí. Está muy bien. Juan Carlos, ¿vos tenés contacto aquí con la comunidad portuguesa? No. No, con la comunidad portuguesa no. No. Y entonces se lo pregunto al embajador. La comunidad portuguesa, grandes floricultores, artistas, digamos, políticos, ¿tienen contacto con la embajada? ¿O es una cosa, digamos, que han dejado sus raíces
los portugueses emigrados a la Argentina y sus hijos, ¿tienen contacto? ¿Existe la posibilidad de tener una nacionalidad portuguesa como tienen los italianos? Claro, claro, no, tiene, bueno, yo diría que es uno, si no el principal, pero es uno de los principales aspectos de nuestro trabajo acá. Es realmente el fortalecimiento y, digamos, lo que se hace a través de los diversos distintos actos consulares, pasaportes, digamos, ¿cómo se llama acá? La tarjeta de identidad, todo eso. Sí, trámites consulares. Trámites consulares. Pero no solo ese es el trabajo administrativo, burocrático. Tenemos siempre, si ustedes van ahí un día de semana a la embajada, tenemos de un lado digamos, la embajada, la parte diplomática, y del otro lado la parte consular. Ahí hay siempre, a veces hay colas grandes de gente que está ahí, bueno, con varios, para hacer varios trámites. Le vamos a hacer alguna pregunta más, digamos, no comprometida, que tiene que ver, dentro de poco tenemos el Mundial de Fútbol, en, ¿cómo se dice? Fuchibol, se dice en portugués. No, fútbol. Fútbol, como en inglés, en Brasil. Y se habla de muchas estrellas individuales, por ejemplo, se me ocurre Messi. Messi es una. Se me ocurre de Cristiano Ronaldo. Si usted tuviera que elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, yo escucho risas allá en el control. Como dijo, no lo escuché bien. Bueno, tuviera que elegir, por supuesto, como portugués elegiría Cristiano Ronaldo. No, pero la pregunta es otra. Digo, ¿quién cree que es mejor? Bueno, yo no soy un experto en fútbol. No, pero es un gran diplomático. Tú eres un gran diplomático. Me gustan muchísimo los dos, ¿no? Ajá. Cuando Bueno, están en su buena forma, lo Está que bien. pasa con muchísima frecuencia. Claro. ¿algún pálpito, alguna idea de lo que va a pasar en el Mundial? En el Mundial, bueno, había un entrenador portugués que decía pálpite solo al final del ¿sabía? juego. Una frase, pero lo decía de una forma seria, entonces, bueno. ¿Quién es? ¿A Mourinho? No es muy conocido, No, un está entrenador bien. no muy conocido. Está bien. Bueno, y ahora sobre la Argentina, en estos 2 años, ¿qué es lo que más disfruta de la Argentina? No me diga el viaje de regreso a Lisboa. No. ¿Qué es lo que más disfruta? No, realmente. ¿Qué es lo que más disfruta? Porque la gente está interesada. Digamos, ¿qué hace un diplomático que está lejos de su tierra? Bueno, en un cargo muy importante, pero seguramente tendrá alguna cosa que, ¿cómo se llama? La morriña, que es así se llama, la saudades. La saudades, que este deseo, el recuerdo de su tierra, que en el exilio, digamos. Ahora, no, de forma ninguna. Bueno, ¿qué es lo que más disfruta de la Argentina? Bueno, un poco de todo. Bueno, no sé, es difícil elegir. Bien. El paisaje, los paisajes argentinos, que son fantásticos. ¿Ha podido viajar por la Argentina? Sí, un poquito, sí, desde el sur al norte. Bueno, esa diversidad de paisaje es fantástica. Y también, digamos, la diversidad cultural del país. Todo está, digamos, conectado. Personalmente me gusta, por ejemplo, en Buenos Aires me gusta muchísimo caminar. Bueno, lo hago todos los finales de semana con mi mujer. Me gusta muchísimo, por ejemplo, en Buenos Aires, los árboles de Buenos Aires, los parques de Buenos Aires son bellísimos. Bueno, la vida cultural, que es intensísima, el ¿En teatro. algún aspecto puntual la vida cultural? ¿Hay alguna cosa que, o la música o el teatro? Bueno, me gusta ir, por ejemplo, al teatro. Estuvo la semana pasada con unos amigos ahí. En el Bafisi estuvo en Sí, participamos también en el Bafisi con una película portuguesa. una película portuguesa y también una realizadora, productora portuguesa también. Y además tuvo un premio. Y bueno, pero me gusta, por ejemplo, ir al teatro. Muy bien. Bueno, todo lo que tiene de espectáculos, de pintura, de arte, todo eso. Bueno, hay una diversidad, hay opciones que son realmente, yo creo que Buenos Aires es en términos de vida cultural, es la tercera ciudad del mundo, después de Nueva York y de Londres, no sé. No me gusta creer porque realmente las opciones que hay ahí... Bueno, lo tomamos como un halago y si lo dice pensaremos que es cierto. Y con respecto a lo cotidiano, la carne, el vino, estos placeres, ¿los disfruta? No, bueno, yo decía, lo difícil está en elegir. Ajá, todo eso todo eso nos gusta. Está bien, sí. está bien. Todo eso nos gusta, la carne, el vino, todo eso. El vino es muy bueno. Ajá, ¿tinto fantástico. o blanco?
Bueno, a mí me gusta más el tinto. Claro, pero ustedes Como tienen portugués grandes blancos en Portugal. también, y tenemos buenos tintos también. También. Pero los argentinos lo están haciendo. Estuvo hace poco tiempo en Mendoza y visitamos ahí varias bodegas. Una portuguesa, por ejemplo, que es Finca Fleischmann, no sé si... No sabía que era portuguesa. Finca Fleischmann es propiedad 100% de la mayor empresa, más grande empresa portuguesa de vinos, que es Sogrape. Sogrape es 100%, estuvo ahí visitando, bueno, claro, y otras bodegas como... Bueno, no voy a hacer acá publicidad, Está bien, solo hago publicidad de puede una ser. bodega portuguesa. Iba a pronunciar un nombre, pero es mejor. No, puede hacerse. Bueno, es un gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias. Vamos a recibir seguramente de la comunidad portuguesa alguna, y lo vamos a hacer, alguna idea de poder contactarlo en alguna ulterioridad. Y le agradezco mucho la visita, muy mucho, su simpatía, su manejo del idioma español con una, digamos, una solvencia absoluta, y a vos también, Juan Carlos, por la gestión. Y le ha dado brillo a Ojo Clínico, es un gustazo. Y voy a tomar esto de que Buenos Aires pasa por ser una ciudad culturalmente importante, aún sin hablar inglés, porque las otras dos, Nueva York y Londres, son anglófonas, sí. Y nosotros con nuestro pequeño idioma, no tan pequeño, pero digamos le damos el valor. Bueno, esto es todo, le agradezco muchísimo que haya venido. ¿Quiere decir alguna cosa de fútbol o de alguna...? Con respecto, me quedó. ¿Tiene afición por los caballos? No. Sí, pero digamos no es mi deporte favorito. Ajá, porque usted tiene la raza lusitana. Sí, Allí. bueno, soy un poco prudente, ¿no? Hago deportes donde camino. También, por ejemplo, el golf, me gusta practicar el golf, lo hago hace muchos años, ¿no? Y caminar también. ¿Qué handicap tiene? Handicap tengo, no es muy bueno, 22. Está bien, bueno. No está, pero a lo podría mejor, ser mejor. Pero siendo embajador le podrían dar alguna ventajita por ahí. Vamos a ver si hablamos por eso. Embajador, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Un gusto, Gracias, nos veremos. Juan muchas Carlos, gracias. gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ir a un corte. Cuando vengamos, estamos bien, cuando vengamos vamos a hablar de este método Billing que tiene que ver con la posibilidad, van a ver ustedes, lo vamos a preguntar todo, y este curso que se va a hacer del método Billings, cuyos instructores son la licenciada Erika Vargas, licenciada en obstetricia, graduada en la UCALP, pero, digo bien, no, en la Universidad Nacional, pero instructora en la UCALP. Y un geólogo, que es Gustavo Machado. Cuando me mandaron los nombres, dice un geólogo. Aquí digo, acá no, tiene que ser un teólogo. No, es un geólogo que va a hablar de esta cuestión de instructor en el método Billings. Esto en cuanto vengamos del corte, ya venimos. En el extremo occidental de Europa, donde la tierra termina y el viento trae aromas calientes de África, existe un país de marineros y gentes acogedoras. Un país de contrastes que hace de la diversidad una de sus mayores riquezas. De tierras donde la naturaleza permanece inalterada y el tiempo se detiene. Un reino de llanuras sin fin y playas bañadas por el Atlántico y por el sol. Portugal, un país que hay que vivir en profundidad para comprenderlo. Un país de artistas que dejaron su huella en obras que lo han hecho conocido en todo el mundo. Su larga historia puede ser vivida en imponentes castillos, donde es posible pasar la noche entre paredes que resistieron a reyes, califas y al propio paso del tiempo. En palacios sacados de cuentos de hadas, rodeados por bosques encantados, repletos de rincones románticos, donde hasta los más enamorados parten siempre con una nueva pasión. Pero Portugal también tiene otra cara, en la que la grandeza de otros tiempos convive con el futuro. Una nación joven y acogedora que vive intensamente las 24 horas del día.
Un país vibrante y lleno de color, donde el sol brilla todo el año. Un territorio donde es fácil encontrar la naturaleza en su estado puro. En montañas que quitan la respiración incluso al viajante más experto. En lugares donde la grandiosidad del paisaje compite con la majestuosidad de la fauna. E incluso cuando parece que ya se ha visto todo, Portugal tiene algo más para ofrecer, la posibilidad de no hacer nada. Relájese y disfrute de las interminables playas de un país con 850 kilómetros de costa. El cobro indebido es un ilícito. Pongámosle un freno. IOMA, Buenos Aires. Gobernación Daniel Scioli. Viveros Di Carlo. Camino General Belgrano entre 474 y 475 Citibel. Teléfono 480-2838. Instituto de Cardiología La Plata. Excelencia en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Calle 6, número 212. Telefax 427-1000 y 427-1800. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas. Todas las especialidades. Cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino. 56, número 874, entre 12 y 13. Teléfono 427-0203, líneas rotativas. Consultorios externos 422-8036. Sanatorio Argentino. Más de 50 años de excelencia en salud. Instituto Superior en Salud, FECLIVA. Carrera de auxiliar de enfermería, enfermero profesional y cursos cortos de especialización. Inscripción e informes al teléfono 412-9100, interno 169. FECLIVA, Avenida 7, número 532. Akari Sushi Bar. Cocina japonesa. Diagonal 74 entre 10 y 48. Delivery 422-7549. Tradición oriental, frescura y calidad en sus platos. Akari Sushi Bar. La ONG Porubime, por una vida mejor, tiene el agrado de presentar el Centro de Día Sana Sana. Teléfono 484-5538. San Jorge. Más de 10 años en el mercado, fabricando todo tipo de parrillas, campanas y pulmones estándar y a medida. Todos nuestros trabajos están garantidos contra fallas de funcionamiento. Fabricamos todos los accesorios necesarios para construir parrillas, braseros, campanas. San Jorge, Camino Centenario 1879, entre 513 y 514, frente a Walmart. Teléfono 471-3604, www.sanjorgecampanas.com.ar.